Y ya, eso no importa, perdón, álgebra lineal. Entonces, a ver, el form del exit ticket. Vamos a empezar como siempre con el exit ticket. Entonces, no sé qué está pasando. Lo estoy viendo como usuario, no debo verlo como... por acá veo que hay 48 respuestas. Si alguien quiere, puede también enviarlo después, pero no mucho después porque, o sea, pasó que la otra vez alguien lo envió después, había hecho las demostraciones un poco distintas de lo que presenté yo en clase, así que estaba bien. Pero por ahora yo voy a borrar las, ¿cómo se dice? Terminar de aceptar respuestas y ahora vamos a ver el exit ticket. A ver, acá estoy empezando con la última página. Ya, entonces esto era el exit ticket. ¿Ya? Igual es interesante a mí me parece interesante, útil el tipo de ejercicio que puse porque miro la chat, ya. El tipo de ejercicio que puse para continuar con esto, ¿ya? Entonces, primero, no voy a entrar en mucho detalle de los primeros dos porque creo que es bastante, le salieron bastante bien y son eh, bastante directos. Entonces, en el primero, la pregunta era demostrar que si sobre un operador que por toda, que prácticamente su autovalor lambda tiene multiplicidad geométrica n, entonces el operador no es nada más que lambda veces la identidad. ¿Ya? Pero uno se acuerda qué significa tener multiplicidad geométrica n. Entonces, esto significa que A tiene autoespacio, o sea, aún mejor, digamos, escribámoslo directamente en fórmulas. E lambda, que sería el espacio de los vectores v, tales que AV es igual a lambda v, tiene dimensión n, ¿ya? Entonces, esto significa que E lambda es igual a v, todo el espacio, o a Rn si estoy en Rn, ¿ya? Entonces, para todo v en Rn, son todas sí, solo sí. Para todo v en Rn, AV es igual a lambda v, ¿ya? Esto es equivalente a decir que A es igual a lambda veces la identidad, ¿ok? Entonces eso era el primer caso. Se trataba de quizás, no sé, solo de poner en orden las definiciones, ya que es un ejercicio para que ustedes las interioricen. Y después el segundo punto, A tiene autovalor lambda con multiplicidad algébrica n, si tiene matriz triangular con solo lambda en la diagonal. Y acá uno, ¿cómo encuentra la multiplicidad algébrica? Necesito mirar el polinomio característico de A. Y este polinomio, lo que es el determinante de la matriz A menos X veces la identidad. Entonces, donde había lambda, ahora hay lambda menos X. Y las otras entradas son iguales que antes. Y tomo el determinante. ¿Ok? Y si se acuerdan, el determinante de una matriz triangular, determinante de una matriz que tiene una forma triangular, o sea que tiene todos ceros abajo de la diagonal o arriba de la diagonal, da lo mismo. En este caso, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal. Entonces acá es lambda menos x a la n. ¿Ya? Y entonces, justamente la multiplicidad algébrica
era el exponente max, el exponente el número de factores de tipo lambda menos x que aparece en el polinomio característico, ¿ya? Y entonces acá veo directamente la multiplicidad algébrica. Multiplicidad algébrica de lambda es n, ¿ya? Entonces, estos son los dos, las dos observaciones, ¿ya? Y ahora el punto 3, que era el más, digamos, era un poco la cosa más, tenía varias opciones, más libre. Acá una opción para mostrar que lambda tiene multiplicidad geométrica 1 era hacer el sistema, encontrar el polinomio característico, hacer el sistema, etc. ¿Ya? Pero miren la demostración un poco más directa, más elegante, puede ser, no sé, que ocupa más las cosas que hemos visto, ¿ya? Uno puede hacerlo así, puede decir, veo esta matriz, es triangular, entonces, polinomio característico es x menos lambda al cuadrado, y lambda tiene multiplicidad, o sea, no me importa la multiplicidad, pero seguramente lambda es el único autovalor. ¿Ok? Es un autovalor y es el único autovalor. Único no es tan importante. Entonces, su multiplicidad geométrica de lambda puede ser dos cosas, 2 o 1, ¿ya? No puede ser 0 porque es autovalor. Entonces, cualquier autovalor tiene multiplicidad al menos 1, ¿ya? Pero si es 2, ocupo la observación 1. Vale, A es igual a lambda veces la identidad. Pero A no es igual a lambda veces la identidad, ¿ya? Es distinto de la identidad, de lambda veces la identidad, porque tiene un 1 ahí. Entonces, no. Entonces es 1, ¿ya? Eso era como un poco hacer, para saltar el paso de resolver un sistema lineal. Ocupo la observación 1 y el facto que el máximo de dimensión geométrica posible es 2, porque no hay subespacios de dimensión más larga que 2 en R2. ¿Okay? Bueno, y en el final, la moral de este exit ticket tenía una moral, no era como los precedentes que eran un poco más como ejercicios nomás, es que hay matrices que son, que tienen sus autovalores con multiplicidad, etcétera, y polinomio característico es muy lindo, pero no son diagonalizables, ¿ya? Esta matriz no es igual a la matriz diagonal, y la matriz diagonal era el único candidato. La matriz lambda veces la identidad es el único candidato de posible matriz, porque si A fuese diagonalizable, sería la matriz diagonal que es equivalente a la matriz A cuando cambio base, sería la matriz con todos los autovalores en la diagonal. En la diagonal si estoy diagonalizando un operador, obtengo una matriz diagonal, la única posibilidad para su diagonal es que tenga los autovalores en la diagonal. No hay que los números en la diagonal son arbitrarios. Son exactamente los autovalores repetidos según multiplicidad algébrica, ¿ya? Y geométrica, que son iguales. ¿Ok? Entonces, y esta matriz A no es así. ¿Ya? Justo este punto 3 demuestra que no es diagonalizable. Ok. Y bueno, y esto es un poco el punto de esta clase. Vamos a mirar matrices que no son diagonalizables, sino que son triangularizables. ¿Ya? Que lo puedo poner en forma triangular y no siempre en forma diagonal, extendiendo la cosa vista en la clase precedente. Pero antes de esto, sigue en azul lo que no alcancé a terminar la vez precedente, ¿ya? Porque se habían hecho exactamente la una y quizás el programa de la universidad dice que no está bien continuar afuera del horario, ¿ya? Entonces, proposición, la última de la clase 7 era la 5,
dice que si tengo un operador lineal en un espacio de dimensión n, son equivalentes, es equivalente decir varias cosas, ¿ya? Decir que f es diagonalizable, que significa que tenga una base, haya una base en mi espacio respecto a la cual la matriz asociada a f es diagonal, o equivalente que tenga una base de autovectores. Si no, el punto B dice que el espacio ambiente es suma directa de los autoespacios asociados a F, o sea, asociados a los autovalores de F. Y el C dice que la suma de las multiplicidades geométricas de los autovalores es igual a la dimensión, a n. ¿Ok? Y acá la premisa era que ya habíamos demostrado en otra proposición que los autoespacios están en suma directa. Ya era la proposición 4 de la otra clase. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, ¿se acuerdan? Ahora no voy a repetir las propiedades equivalentes de suma directa, pero es que hay una única manera, una de las maneras de verlo era decir que existe una sola expresión de un elemento del espacio suma, ¿ya? Porque por un lado, para cualquiera de espacios hay el espacio suma. E1 sumado hasta E capa. Esto lo puedo llamar E y no es otra cosa que simplemente elementos de cada espacio sumados en toda la manera posible. ¿Ya? EJ appartiene a EJ para todo J. ¿Ya? Esto es el espacio suma. Y lo puedo siempre definir. Pero si por si acaso cualquier elemento de acá tiene una única expresión, si esta es única, entonces los espacios son en suma directa. Significa que hay una eficiencia de expresar elementos de su espacio suma por los elementos de estos espacios. ¿Ya? Bueno, esto era, no sé cómo decir que es, cambiamosle color y lo ponemos gris para decir que no es, que es un repaso. ¿Ok? Ahora, continuamos. Entonces, es una suma directa, pero no siempre este espacio suma es todo V. No siempre el espacio suma puede que haya unos vectores que no appartienen a ningún espacio propio, ¿ya? Que no son enviados paralelos a sí mismo y no son expresables como combinaciones de vectores que están en espacios propios, ¿ya? Y esto es un poco lo que hay que excluir. Entonces, para demostrar que estos tres son equivalentes, A, B y C, vamos a demostrar que A implica B, el cual en su vez implica C y el cual implica A. Entonces, demostramos que A implica B. F es diagonalizable. Esto significa que hay una base de autovectores. ¿Ya? Hay una base de autovectores con sus autovalores, puede que sean repetidos o no. O sea, puede que tenga multiplicidad o no. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es de estos autovectores subdividirlos según cuál es su autovalor, ¿ya? En grupos. Y cada uno de estos grupos van a crear una base de mi espacio, autoespacio asociado a este autovalor, ¿ya? Porque, bueno, serán, dado que forman una base, los autovectores forman una base, entonces cualquier subconjunto de ellos es independiente, independientes, y si E lambda capa para si un E lambda, no sé, J no es igual al span de los vectores de la base asociados
a lambda j, ¿ya? Tengo mis vectores de la base asociados a lambda j, tienen un span. Entonces, siempre vale que estos son unos particulares vectores del subespacio, del espacio, ¿cómo se llama? Del autoespacio. Y entonces su span también es un subespacio del autoespacio. Entonces, esta inclusión siempre es cierta. Pero si por si acaso hubiese un otro elemento de acá, un elemento de acá que no está generado por estos vectores de acá, entonces sería generado por otros autovectores. Pero sabemos que estos, los subespacios son en suma, los autoespacios son en suma directa, y esto significa que no es posible. No es posible que por un lado exprese un vector como elemento de E lambda J y por el otro lo exprese con autovectores de otros autoespacios, ¿ya? Entonces vale la igualdad, ¿ya? Entonces, esto significa que cuando tomé mi base de autovectores, los subdivido en grupos, uno para su correspondiente autovalor, cada uno para su correspondiente autovalor. Estas son bases de los autoespacios, ¿ya? Porque son elementos independientes que generan todo el autoespacio. Y estas bases, justo porque había empezado con una base de todo el espacio ambiente, generan V. ¿Ok? Entonces, V es suma directa de autoespacios. V es, entonces, V es igual a E. ¿Ya? Es igual a la suma directa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y esto lo había escrito abajo, no me había dado cuenta. Entonces, E es igual a V. O sea, vale el punto B. ¿De acuerdo? Ahora vamos a demostrar, suponiendo que V es suma directa de los autoespacios de F, que la suma de las multiplicidades geométricas de los autovalores de F es igual a la dimensión del espacio. O sea, la suma de las dimensiones de los E lambda 1, E lambda kappa es igual a V, a la dimensión de V. Bueno, esto es directo porque es una de las, digamos, caracterizaciones de suma directa, que sumando bases de cada uno de los espacios, tengo una base del espacio ambiente. Entonces esto es directo. Y ahora hacemos el último paso, que sería, suponiendo que las dimensiones de los autoespacios suman a n, obtener el punto 1, que F es diagonalizable. ¿Ya? Pero acá se práctica, yo, digamos, sabiendo este facto de acá, ahora lo que voy a hacer es, para crear una base del espacio V, puedo simplemente tomar una base del espacio E, ¿ya? Ocupar el facto que E es igual a V en este caso. La suma directa de arriba, esta, es igual a todo, ¿ya? Entonces voy a tomar mis bases como en el punto A. Tomo una base para cada autoespacio, las 1, y después voy a mirando qué pasa con, entonces acá tengo V1 hasta Vn, y acá hay unos vectores que son la base de E lambda 1, así siguiendo hasta base de E lambda kappa, ¿ya? Y estos son en suma directa. Entonces, cuando aplico mi F a un VJ, que, digamos, por ejemplo, F lo aplico a V1, entonces esto es igual a un elemento, es igual a lambda 1 V1, F ¿cómo puedo decir? F de cualquier VJ es igual a un lambda, a un autovalor por VJ, ¿ya? Y al mismo tiempo, y esta es la única expresión posible.
¿ya? Entonces, es la única, o sea, al mismo tiempo, estos son los coeficientes respecto a la base, ¿ya? Es la única expresión posible, así que la matriz de F tiene en la diagonal los autovalores y 0 afuera, ¿ya? Porque cada vector tiene solo el coeficiente proporcional a sí mismo, ¿ya? Porque, única expresión, porque suma directa. Suma directa. ¿Ok? Eso. Entonces, nada, son varias descripciones que uno puede ocupar cuando le parece más oportuno, ¿ya? Ser diagonalizable, que los autoespacios cubran todo V, en el sentido de que V es suma directa o que las dimensiones suman, ¿ya? Si uno trabaja más con dimensiones en un dado problema, es más fácil la 3, si no es más fácil la C, si no es más fácil la B, así siguiente. Ok. Y hoy vamos, eso termina, digamos, la clase precedente. Había al final de la clase más detalles sobre unas de las demostraciones, pero esta no quiero entrar necesariamente en todo el detalle. Pueden leerlo en la última página de las notas de clase, de la clase precedente. A mí no voy a necesitar toda la demostración de esto. Entonces, ahora pasamos a la próxima cosa, ¿ya? A menos que no haya preguntas. Abrir la chat. El chat. ¿Alguna pregunta sobre eso? Entonces, digamos que mientras que esperando posibles preguntas, continúa a insistir que esto es un ejemplo de una matriz, esta matriz diagonal con lambda en la diagonal y que no, matriz triangular con lambda en la diagonal y que no sea diagonal. Esto es el primer ejemplo de matriz que, dado que no es un múltiplo de la identidad, no es diagonalizable, pero tiene forma triangular, que son las matrices que nos interesan ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a ver operadores triangularizables. Después ahora lo pongo así como bromita, vamos a ver cómo se puede dibujar una bandera de cualquier dimensión, porque las banderas usuales son dos dimensionales, tienen solo... Y después vamos a hacer una parte final que no sé, creo que se completará durante la ayudantía. Le propuse al Benjamín de hacerla durante la ayudantía con unos trucos útiles. Otra cosa que no entran en algún lado preciso en la teoría de operadores, pero son útiles. Ok, vamos. Ok, entonces, matrices y operadores triangularizables. Nos enfocamos especialmente en matrices. ¿Okay? Triangularizable para un operador significa que hay una base en la cual tiene matriz triangular. ¿Ya? El nombre indica más o menos lo que significa. ¿Ya? Entonces, una matriz es triangularizable si, ¿cómo? Uno puede intuirlo, ya si se acuerda cómo funcionaba, cómo se considera el cambio de base para matrices. Una matriz, llamámosla, dámosle un nombre. A. Una matriz A es triangularizable si existe C invertible tal que C a la menos 1 AC es triangular. ¿Ya? Entonces esto puedo verlo muy olvidando la geometría, pensando solo en términos de tablas de números. ¿Ya? Una tabla cuadrada de números es triangularizable si existe una otra tabla cuadrada invertible que, para la cual C a la menos 1 AC es triangular. ¿Ok?
Y vale esta proposición, esta es la principal proposición de hoy, el punto de hoy. F es un operador lineal triangularizable. Es equivalente a decir que ahora vamos con calma, ¿ya? No se asusten. Lo digo, escribo en palabras, digo, en V hay una cadena creciente maximal de subespacios invariantes por F, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esta frase? ¿Ya? Hay una cadena, primero subespacios, ¿ya? Estaba hablando de subespacios. Entonces, en fórmula me dice, existen subespacios que forman una cadena creciente, ¿ya? Maximal. Entonces, existe un subespacio y esto significa esto. Será, el primero es 0 y lo llamo V0, el espacio más básico posible, y el último es el número n, que es igual a todo el espacio. Vn, y después cada uno está incluso y es creciente en el sentido que cada uno es distinto del otro. V0 es incluso en un otro subespacio V1, que es incluso y distinto del V2, y así siguiendo, hasta el Vn-1, que está incluso y distinto en el V. ¿Ya? Cadena de subespacios. ¿Ya? Cada uno incluso en el precedente. Después me dice tales, y después la otra palabra es, acá esto era creciente, y la otra palabra es invariante. Entonces invariante significa eso, que F lo aplico al subespacio VJ y no me sale del subespacio VJ. ¿Ya? Es, si empiezo con F, aplicando F y empecé en algún vector que es en VJ, me lleva a otro vector solo de VJ. Ya para todo J igual a 1 hasta n. Bueno, 0 automáticamente, F de 0 es igual a 0. ¿Ya? Invariantes. Entonces, cadena de subespacios invariantes. Y ahora falta decir maximal. Ya maximal aún no dije qué significa, pero está acá escondido. La cadena es maximal por el facto que tiene el máximo largo posible. ¿Ya? N es el máximo largo de una de estas cadenas que puedo crear. ¿Ya? Porque, o sea, tiene... Déjeme escribir en azul lo que estoy comentando. Tiene largo máximo. Porque si tengo más en general, ¿no? Si tengo un espacio E1 que está incluso y distinto en E2, entonces sigue que es el más largo tiene dimensión más larga que el más chico. Si tenía dimensión iguales, eran iguales. O sea, si soy subespacio de alguien y tengo su misma dimensión, soy él. No hay posibilidad de tener, por ejemplo, un subplano de un plano que le falten puntos. ¿Ya? Si estoy adentro de un plano y tengo dimensión 2, soy solo todo el plano. ¿Ya? Entonces, si no soy, entonces tengo dimensión más pequeña. ¿Ya? Entonces, dimensión de E1 es estrictamente menor que la dimensión de E2. ¿Ya? Entonces, en mi caso, vale que 0, que es la dimensión del V0, es menor que la dimensión del V1. Así siguiendo, son todas, hay todo por lo menos un salto entre todos. Vn-1, la dimensión de Vn-1. Y es menor que n, que sería la dimensión de Vn. ¿Ya? Pero si parto desde 0, tengo n pasos y llego a n, entonces cada paso
bueno, cada paso es por lo menos sube de 1. Todos estos suben de 1. De al menos 1. ¿Ya? Las dimensiones suben de al menos 1, pero hay n pasos, así que no puede subir 2 alguna de ellos, sino en total pasaría del valor n final. ¿Ya? Entonces el máximo número de pasos, cada uno más largo de 1, que me llevan desde 0 a n, es n. Entonces máximo número de pasos con esta propiedad y que parten desde 0 hacia n es n, ¿ya? Entonces, si cada paso salto al menos 1 y voy desde 0 a n, a lo más hay n pasos. ¿Ok? Por eso maximal, ¿ya? Entonces, el factor que es maximal está escondido en el factor que acá el número de espacios que imagino es n. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, cuando miran en V hay una cadena creciente maximal de subespacios F invariantes, le debe parecer como nada, que son como palabras, estas palabras de abogado, así como complejas, que pero indican algo bastante sencillo, ¿ya? Que crecen los subespacios y cada uno, y hay en cada paso estoy subiendo el mínimo posible. ¿Ok? Profe, Sí. ¿puede por favor repetir a qué se refería con F invariante? F invariante, déjenme acá. F invariante significa esto. ¿Ok? Acá cadena creciente sería esto. Y maximal, esto es la explicación acá. Gracias. Ya cambiamos el color. Ok. F invariante, cada uno enviado por F en sí mismo. ¿Ya? Y ahora se van a dar cuenta que habiendo visto la demostración, le parecerá aún más sencillo el concepto. ¿Ya? Entonces, porque por un lado, la forma de una matriz triangular es muy claro lo que significa que la matriz sea triangular. Entonces, lo que es interesante es que, visto en términos de solo espacios y solo términos geométricos, tiene que ver con cadena creciente de subespacios invariantes. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar que si F tiene matriz triangular, puedo definir estos subespacios, ¿ya? En términos de la matriz de F. ¿Ya? Entonces, esta implicación. Entonces, suponamos la suposición, la premisa es que F tiene matriz triangular. ¿Ya? Entonces, no quiero complicarme poniendo índices, así que pongo estos puntitos. Cuando hay una bolita, un puntito gordo acá, significa que hay una entrada no cero. ¿Ya? O una entrada, o sea, una entrada que podría ser cero o podría ser no cero, pero no sé. ¿Ya? Y las otras son seguramente cero. ¿Ya? Entonces, la matriz A es así y ahí voy llenando con números y poniendo cero donde no hay los puntitos. Y esto respecto a una base V1Vn, ¿ya? Entonces, ¿qué significa cuando lo traduzco en términos de qué pasa cuando aplico F a los vectores de la base? ¿Ya? F aplicado al vector V1 me da la primera entrada de acá multiplicada por el vector V1, ¿ya? Porque estos, digamos que las entradas de las columnas de mi matriz, acá, digamos, evidencié las columnas. ¿Por qué? Porque las entradas de las columnas
son los coeficientes respecto a la base de f de los vectores de la base. ¿Ya? Entonces, f de V1 es primer puntito por V1, f de V2 es un puntito por V1 más, está acá, ¿no? F de V2, un puntito por V1 más otro puntito por V2, ¿ya? Que me da un vector en el espacio. Y así siguiendo. F de V3, miro la tercera columna, hay algo que multiplica V1, puede haber algo que multiplica V2, no sé, quizás hay algo que multiplica V3 y nada más. ¿Ya? Y así siguiendo. ¿Ya? Entonces, el punto de todo esto es que uno se da cuenta que f de V1 simplemente, si ahora voy y defino el espacio V larga, V1 mayúscula, como el span del solo el vector V1, entonces, ¿qué pasa? Que f aplicado a esto me da un múltiplo del vector mismo. Entonces, f de V1 es un subespacio de V1. Profe, disculpe. ¿Sí? Dime. ¿Podría explicar de nuevo por qué f de V1 era puntito de 1? Es que ese f está evaluando como respecto a la base, a la Sí, nueva base, ¿no? porque estos de acá son los coeficientes A y J, es igual al coeficiente de f v, ¿cuál era? De f de v j respecto a vi, ¿ya? La Sí. matriz asociada son simplemente los coeficientes, ¿ya? Y entonces acá, este es el este puntito de ahí, es el coeficiente, cuando aplico f al vector v1, lo expreso en mi base, tiene coordenadas, y entonces en términos de vectores, esto es esta coordenada por este vector de la base, ¿ya? Entonces prácticamente, cuando yo digo, acá, si te acuerdas, en R2, acá tengo el primer vector, el segundo vector, esto sería V1, esto sería V2. Ahora, este punto de acá, lo puedo expresar como el valor de esta coordenada que multiplica V1, más el valor de la otra coordenada que multiplica V2. ¿Ya? Entonces, coordenada por vector, ya las coordenadas son números, no me dan elementos del espacio vectorial. Así que debo multiplicarla por algún elemento de la base para que me dé un vector. ¿Ya? Y esta matriz me da simplemente los coeficientes que debo multiplicar acá para obtener los elementos de la imagen de elementos de f respecto a esta base. ¿Ya? Ya. Entonces, simplemente estoy aplicando, digamos, esta noción. ¿Ya? Entonces, esto corresponde a esto. Después, estos otros puntitos serían estos de acá. Y estos son estos de acá. Entonces, como el f de V1 está visto como con V1 en las coordenadas, las de siempre, las canónicas, ¿no? F de V1 es un múltiplo de V1. ¿Con qué factor? El factor que aparece como coeficiente de la matriz. F de V2 es un vector que es combinación lineal de los primeros dos vectores de la base. ¿Con qué coeficientes? Bueno, para esto sirve la matriz, para saber con qué coeficientes. Ya. No sé. ¿Ya? Entonces la matriz es Gracias. como una tabla de números que me indica cuáles factores debo poner en frente de los vectores de la base para obtener la imagen de los mismos vectores de la base a través f. ¿Ya? Entonces, eso es importante para la demostración porque simplemente se trata de traducir esto, ¿ya? Entonces, en práctica, el primero espacio de mi, aparte 0, el V0 es igual a 0, y el próximo espacio de mi cadena es el span de V1, ¿ya? Porque esta ecuación, la primera ecuación, me dice que f de cualquier, de la base de V1, f de la base del espacio V1, es un vector de V1, así que f de V1 es un subespacio del espacio V1, ¿ya? Y ahora V2, hago lo mismo. V2 será el Profe, span de V1. Sí. disculpe,
¿A qué se refiere con spam? Ah, span, ajá. Sí. Eso Es el subespacio generado. sí. Vale, vale, gracias. Más chico que contiene vectores. ¿Ya? O subespacio generado. Ya es la noción sí, espacio generado, que es el más Muchas chico gracias. subespacio que los contiene. Ok, y ahora voy al próximo paso. El segundo espacio de mi cadena lo defino el V mayúsculo, lo defino V2 mayúsculo como el span de los primeros dos vectores, ¿ya? Dado que contiene el V1, sigue directamente que V1 está incluso en V2. Y dado que contiene también el segundo vector, esto significa que y los primeros dos vectores son independientes, entonces sigue que es distinto. Tiene dimensión 2 en vez que 1. ¿Ya? La dimensión, o sea, desde del facto que la cadena que voy creando debe ser maximal, creciente, sigue que la dimensión del espacio a la posición i es i. ¿Ya? Y así los voy definiendo automáticamente así. ¿Ya? Y después lo siguiente, sí, necesito demostrar que f de V2 está incluso en V2. ¿Ya? Y esto lo voy a ver un poco más en detalle, ¿ya? F de E está incluso en, no sé, F largo, F mayúsculo, es equivalente a decir que F de una base de E está incluso en F, ¿ya? Es suficiente, no es necesario verificarlo para todos los vectores, sino solo para una base, porque después combinaciones lineales van a ser combinaciones lineales de la base que se quedan en el mismo subespacio. ¿Ya? Pero eso es parte del curso de introducción a la álgebra lineal, ¿ya? Entonces, esto es lo que voy ocupando. Entonces, f de V1, esto es igual a puntito por V1, que appartiene al span de V1, V2, ¿ya? Que sería mi definición del espacio V2 sugerida. Y f del segundo elemento de la base, f de V2, también es una combinación lineal de V1 y V2, ¿ya? Y que también appartiene al span, ¿ok? Todo esto lo puedo leer, uno se debe habituar a leerlo en la matriz, ¿ya? Dado que acá aparecen entradas solo en las primeras dos líneas y no en las otras, de las primeras dos columnas hay entradas solo en las primeras dos líneas, significa que si tomo estos elementos de la base, solo tendrán componentes expresables como los primeros dos elementos de la base, ¿ya? Porque esto es el significado de esta matriz de números asociada a un operador lineal. Las entradas me indican exactamente cómo se comportan los coeficientes cuando aplico f y miro los coeficientes de la imagen. ¿Ya? Y así siguiendo voy a definir que v kappa es el span de vj con j igual 1 hasta kappa. ¿Ya? Con índices entre 1 y kappa. Y Vn es el span de todos. Es el span de V1 hasta Vn, que es V, porque era una base. ¿Ya? Y en cada paso uno puede continuar a verificar que por cómo está definida la matriz, el V kappa también sigue siendo estrictamente más largo que el precedente, porque estoy sumando un nuevo vector independiente de los precedentes, y que su imagen es en el espacio f de v kappa, está incluso en v kappa, así que es invariante,
¿Por qué? Porque mi matriz en las primeras capa columnas no tiene elementos más allá de las primeras capa líneas. ¿Ya? Así que solo tienen mis imágenes de mis vectores, no tienen coordenadas más allá de los primeros capa vectores, que son lo que definía el espacio V capa. ¿Ya? Ok, ¿está claro? Entonces, con esto termina la primera implicación, porque definí espacios que son crecientes, son n, porque son, cada uno, bueno, son n, y entonces hay el número máximo de subespacios posibles, y además son invariantes, ¿ya? Y es nada más que eso el enunciado de la proposición, traducir lo que está escrito en esta matriz, lo que implican los coeficientes de la matriz. ¿Ya? Y ahora pasamos a la segunda implicación. Ahora vamos a hacer como el mismo ejercicio al contrario. ¿Ya? Ahora digamos que nadie me da mis coordenadas, no tengo coordenadas, tengo solo subespacios. Ahora tengo mis subespacios V1, Vn, que son como antes, crecientes, etcétera, etcétera. Y debo encontrar V1, Vn. ¿Ya? La pregunta es cómo encontrar mi base respecto a la cual tengo matriz triangular. Y me acuerdo la otra implicación para darme un poco la idea de cómo proceder. ¿Ya? Entonces, acá olvidé qué quería decir con eso. Ocupar que la cadena es maximal. Bueno, puedo ocupar que la cadena es maximal, como decía antes, para decir que la dimensión de VI es igual a, o VJ es igual a J para J todo, entre 0 y N. ¿Ya? Porque si no, significa que estoy creciendo demasiado y después no tengo bastante espacio para tener N pasos. Desde 0 hasta N. Si hago un paso muy largo, después los que me quedan van a sobrepasar el límite N. Entonces, dimensión de VJ es igual a J para J igual a 0N. Y ahora lo que puedo hacer es así. Entonces, V1, digamos, V largo 1 tiene dimensión 1. Entonces, tomo una base. Su base es V pequeño 1. ¿Ya? Esto es el primer, cómo definir el primer vector. Y después, VJ más 1 contiene un elemento VJ más 1 que no está en VJ. ¿Ya? ¿Por qué? Porque VJ más 1 es distinto VJ más 1 largo, VJ más 1 mayúsculo, es distinto y contiene VJ. ¿Ya? Entonces, tomo todos estos elementos de 1 hasta VJ más 1, hasta Vn. Cada uno es un elemento que está en el próximo espacio y no en el precedente. Y ahora, ¿por qué los V1, Vn son independientes? Porque sigue que la dimensión de VJ es igual a J para todo n. ¿Ya? Entonces la dimensión de Vn es igual a n. ¿Ok?
¿Ok? Porque la dimensión, esto por inducción. Dimensión de V1 es igual a 1. Y si dimensión de VJ es igual a J, entonces dimensión de VJ, del espacio generado, span de VJ, todo el espacio VJ, y a esto le sumo el vector VJ más 1, es mayor que la dimensión de VJ, porque tiene un vector que no estaba en VJ y tiene todos los vectores de VJ además. Y también la dimensión del span de VJ, el espacio, más VJ más 1, el vector, es menor o igual que la dimensión de VJ más 1, que es igual a J más 1, porque las dimensiones no pueden crecer mucho más, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el número que es mayor que la dimensión de VJ? O sea, mayor que J en menor o igual que J más 1. Solo J más 1 queda, ¿ya? Entonces, la demostración inductiva implica dimensión de VJ. Entonces, lo que sigue es que dimensión de VJ más 1 es, bueno, sigue que VJ más 1 es igual a el span de VJ, el espacio, y VJ más 1, el vector. ¿Ok? Y tiene dimensión, bueno, esto ya sabía que tiene dimensión J, ¿ya? ¿Ok? Y entonces con esto sigue que los vectores desde V1 hasta VJ, para cada J son iguales al espacio desde el cual había empezado, ¿ya? Entonces ese procedimiento muy sencillo, el primero que a uno se le ocurre, que sería de tomar un vector del primer espacio, sumarle un vector que ahora está en el segundo y no en el primero, sumar un vector que está en el tercero y no en el segundo, y así siguiendo. Haciendo ese procedimiento, obtengo una base, ¿ya? Y ahora hay que verificar de nuevo que la matriz F tiene matriz A en esta base y triangular, con A triangular, ¿ya? ¿Por qué? Porque F de V1 está incluso en el espacio V1, que es el span de V1. Entonces, F de V1 es igual a un número que multiplica V1, ¿no? F de V2 está incluso en V2, que es el span de V1 y V2. Entonces, F de V2 es igual a un número por V1 más otro número por V2. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, esto en términos de la matriz, sigue que la primera columna tiene solo el elemento 1 de la línea 1 que es no 0. Después la segunda columna tiene solo estos que son no 0 y después 0. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces la matriz sigue que es triangular, ¿ya? ¿Está claro? El mismo razonamiento al contrario que el punto 1, ¿no? Y ahora, esta cosa se llama subespacios. Cuando uno dice subespacios crecientes, estos son
otra manera de decirlo son subespacios en bandera, ¿ya? Y uno se puede acordar de esto porque es una cosa más mnemónica y conectarlo con una imagen. Que cómo funcionan mis subespacios, ¿ya? Una bandera, ¿qué es? Es un palito y después tengo un rectángulo, ¿ya? Entonces, esta es la bandera típica, es dos-dimensional, ¿ya? Tengo un palito. ¿Un palito qué es? Un vector, ¿ya? Después, arriba hay una cosa generada por dos vectores, un rectángulo, ¿ya? Entonces, digamos que la bandera sin el palito habría olvidado cuál era la primera dirección, ¿ya? Pero una bandera con todo su palito, que la hace una bandera completa, en dos dimensiones, significa que indico primero una dirección V1 y después separadamente miro dos direcciones, V1 y V2, ¿ya? Y así que en tres dimensiones uno sigue y le pone, bueno, primero pongo el primer vector V1, después pongo V1, V2, y no me importa cuál es la base, me importa solo el plano correspondiente, el plano V1, V2. Después el tercer pedazo le suma una dimensión, ¿ya? Entonces así como, por eso se llaman en bandera, ¿ya? Porque están, para codificarlos, puedo imaginar primero poner un vector, después un poco más allá poner este más otro y así siguiendo, este más dos otros en tres dimensiones y uno sigue en cualquier dimensión y me dan subespacios en forma de bandera, ¿ya? Entonces, operadores triangularizables corresponden a subespacios en forma de bandera que son el máximo número posible, o sea que la dimensión crece siempre de 1, no más. Esto. ¿Ok? Diagonal significa que hay cada vector, hay simplemente muchos vectores que cada uno es invariante, cada uno es multiplicado por un múltiplo y el span de cada símbolo vector es simplemente enviado en sí mismo. Y ahora pierdo un poco de información. Digo que los primeros kappa, si aplico la transformación, se envían en una combinación de los primeros kappa. No sé cuáles son los coeficientes, así que la matriz es triangular en vez de ser solo diagonal. Así que, bueno, sí. Ok. Y bueno, ahora paso a la próxima. Entonces, ejemplos. Nuestra amiga, bueno, la llamo amiga porque ya la conocemos desde el exit ticket, desde el comienzo de esta clase. La matriz lambda, lambda 1. Hemos visto que no es diagonalizable, pero es triangular. Es triangular. ¿Ya? Esto es un ejemplo de matriz y correspondiente operador que, para demostrar que no estamos hablando digamos que es de verdad una generalización, que salimos de la clase de matrices y operadores diagonalizables y en ninguna base esto se va a ver como matriz diagonal. ¿Ok? Y después hay esta matriz que odiada por la persona que clasifican matrices, probablemente, que es la matriz de rotación. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de esta matriz? ¿La vieron a veces? Matriz de rotación que me envía mi base en una base que está a la cual apliqué una rotación de ángulo θ. No, quizás el ángulo es al contrario. La rotación preserva los ángulos, esto lo vamos a ver más allá cuando hablamos de producto interno, pero esta es la matriz de rotación, ¿ya? Y uno se puede fijar de por qué las coordenadas son coseno, ¿cómo eras? Coseno menos seno. Sí. Entonces me había equivocado. Entonces la primera es el coseno de θ y menos el seno de θ, ¿ya?
Entonces se va por acá. Y la segunda tiene coordenada seno, coseno. Entonces se va por acá. Bien. Entonces esta es la rotación correspondiente a esta matriz. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿por qué no es triangularizable? ¿Alguien lo puede decir? ¿Se desmutea y me dice? Alguien dice, Bernardo, ¿no es coseno menos seno, seno, coseno? Sí, efectivamente, si la escribía como decías tú, salía coseno menos seno, seno, coseno. Esto corresponde a lo usual, ¿ya? O sea, la rotación con un ángulo en esta dirección. ¿Ok? Justamente había escrito esta y en dibujarla me di cuenta que es en la otra dirección, la confundí. ¿Ok? Pero ninguna de las dos es triangularizable. ¿Mm? ¿Por qué? Sí, bueno, esto es como... no es f invariante, no hay, o sea, en realidad no es una aplicación de la última cosa que hemos visto, ¿no? Sino simplemente lo que se me ocurre a mí es hacer coseno teta menos x, seno teta menos seno teta, coseno teta menos x, y tomar el determinante, o sea, el polinomio característico de la matriz, calcularlo. ¿Qué es que me sale? Coseno teta menos x al cuadrado menos seno al cuadrado de teta. Y después sale coseno al cuadrado teta menos 2 coseno teta x más x cuadro. Ah, no, Profe, pero disculpe. ¿No debería ser más más, seno sí. cuadrado? Profe, es que tiene justo el chat encima donde está escribiendo ahora. No sé si lo podría Ya, mover. Gracias. Sí, sí, gracias por mencionar. Más seno cuadro. Entonces me da, es igual a x cuadro más 1 menos 2 coseno teta x. ¿Ya? Y nada, por ahora todavía no se me ocurre una razón por la cual decir directamente que esto no tiene raíces reales. Pero uno lo va... lo puede calcularlo, ¿no? Como con la fórmula que uno conoce. ¿Cómo era? Las soluciones, raíces, ¿cuáles son? X1, bueno, las dos raíces, X más menos, depende del, cada una para cada signo. Tengo acá coseno teta, más o menos la raíz de coseno cuadro teta menos 1. Dividido por nada, por 1. Entonces me da esto. Y entonces coseno cuadro menos 1 es mayor o igual que 0 solo si coseno de teta es igual a 1. ¿Ya? Porque el coseno siempre es, a lo más es igual a 1, el coseno de algo. Entonces, de esto puede hacerlo la raíz solo cuando coseno de teta es Profe, igual a 1. disculpe. Afuera del más menos no debería haber un 2. 2 raíz de coseno cuadrado de teta menos 1. Sí, podremos ponerle el 2, pero después debo dividir por 2. Ah, ya. Sí, Entonces da la razón. sale lo mismo. ¿Ya? Gracias. Entonces, y entonces eso corresponde a no hacer rotación, ¿no? El coseno, cuando el coseno es igual a 1, entonces acá tengo coseno,
esto es el valor cuando el coseno es igual a 1. Después es el único caso. O sea, teta múltiplo. Profe, el coseno también puede ser -1, que es la Ya, rotación de multiplicar por ya -1. tienes razón. Me parecía raro, sí. Ok, gracias. Coseno es igual a más o menos 1. Sí. Ya. Entonces teta es múltiplo de, no sé cómo decirlo, decímoslo en notación rara, de 180 grados, ¿ya? O de 2pi, o de pi, ¿ya? Entonces, las únicas rotaciones donde hay soluciones, donde hay raíces, solo si A es o la identidad, que esto es para teta es igual a 360, 0, menos 360 y así siguiendo. O si no, A es igual a menos 1, ¿cómo es? Menos 1. No, a ver, cuando el coseno es menos 1, el seno es igual a 0, entonces sí, menos 1, menos 1. ¿Ya? Y acá tengo teta es igual a 180 grados o 270, no, ¿cómo es? Bueno, teta es igual a 180 grados en particular, ¿ya? O sea, doy una rotación de todo un giro, ¿ya? De medio giro. ¿Ok? Y aparte de estos dos casos, las otras rotaciones, el polinomio característico no tiene raíces. Así que en los otros casos, nada, no es triangularizable, porque si fuese triangularizable, si acá tengo lambda 2, lambda 1 y lambda 2, números reales, y acá tengo otro valor, entonces el polinomio característico tendría raíces. ¿Ya? Sigue teniendo raíces. El polinomio característico tiene todas las raíces reales si una matriz es triangularizable con números reales. ¿Ya? Pero hay otro facto que es muy apreciado por los clasificadores de matrices, que es que sobre un campo de números como C, o un campo de números algébricamente cerrado, toda matriz es triangularizable, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. O en una de las, espero en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, esto está bien, ¿ya? Ok. Y ahora, a ver cómo estamos. Creo que sería bien terminar acá. Y bueno, esto, digamos que yo había pensado que por lo menos el número 1, la proposición, llegaba a hacerla en esta clase, pero nada, la vamos a dejar para otra vez, para la próxima vez, ¿ya? Pero si quieren, mírenla, y acá va a haber como unos problemas difíciles para los que quieran, ya que son una especie de desafíos que son un poco facultativos, no tienen de verdad que ver mucho con lo de que hablamos en el curso, pero son aplicaciones entretenidas de lo de que iba hablando acá, ¿ya? Entonces, justo para enunciarlo, lo que quería decir acá es que el polinomio característico, el polinomio característico tiene grado n, ¿ya? Es menos x a la n, ¿ya? Un signo por x a la n, después otro signo con x a la n menos 1, así siguiendo, ¿ya? Y los coeficientes del polinomio característico es el primer coeficiente no trivial, esto de acá,
es la suma de los elementos diagonales de A. Entonces, A11 más, si siguiendo hasta ANN, que se llama traza de A. ¿Ya? El primer coeficiente de la potencia n-1, cuando hay coeficiente de la potencia n-1, esto es la traza de la matriz, y el coeficiente sin potencias de x es el determinante de la matriz. ¿Ya? Esto es fácil, que el determinante es el último coeficiente, porque el polinomio, si el polinomio lo calculo en 0, PA aplicado en 0, significa que acá no aparece xy, ¿ya? Entonces, P de 0 es el determinante de A. Y lo mismo pasa que todas las apariciones de x en el polinomio se van, ¿ya? Y queda solo el término final. Entonces, cuando calculo PA de 0 es igual al determinante de A. Y al mismo tiempo es el término constante del polinomio, porque los términos que tenían al menos una potencia de x, si pongo x igual a 0, estoy multiplicando por 0. Entonces se van. X a la n, 0 a la n es igual a 0, 0 a la n menos 1 es igual a 0, así sí. ¿Ya? El último coeficiente es el determinante, y el primero después del término principal es la traza. ¿Ya? Y eso iba a demostrarles. Y sigue que la traza no depende de cambiar base, ¿ya? Porque el polinomio característico no depende de cambiar base, lo hemos visto en otra clase. Ok, pero eso no importa. Ahora me voy divagando, digamos. Ok. Entonces, ya. Acá tenía o sea, digamos que en el final, para esta clase, habría esto como exit ticket, pero después me di cuenta que es un poco pesado, así que yo diría de no dejar exit ticket para esta clase. ¿Ok? Eso es un poco como, solo me salen me salieron solo ejercicios como medios pesados de cálculo, calculosos, o difíciles de tipo desafío, así que no hay exit ticket. Ok, ya, entonces yo me voy a